¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la película Resistencia. Ya la vi, vamos a comentarla. Esta película está traída por Disney en su división de 20th Century. Tengo un poco de temor de cómo le vaya a ir finalmente en la taquilla. No he escuchado que se haya hecho mucho buen marketing o mucha promoción. Mucho tiene que ver también porque se está estrenando en medio de la huelga de actores y no se puede promocionar mucho la película. Los actores no han podido hablar, etcétera. Eso está pasando. Pero finalmente pude verla, la tenemos ahora en el cine. Es una película de ciencia ficción. A mí el tráiler me había llamado mucho la atención y está protagonizada por John David Washington, Gemma Chan, y también está dirigida por Gareth Edwards, un director que antes ha traído películas como Rogue One, una película de Star Wars, una película que de hecho creo que es una de las mejores de Star Wars de los últimos años, y también ha dirigido la película de Godzilla del 2014. Esa película a mí no me gustó tanto, pero este director ha hecho un par de cosas y creo que de regular para bien. Descrito como un thriller apocalíptico en un mundo donde involucra un futuro impactado por una guerra entre humanos y la inteligencia artificial. Lo primero que se me venía a la mente cuando estaba viendo esta peli es que la experiencia cinematográfica se siente y es muy palpable. Es una maravilla lo que logran a nivel técnico en el diseño de producción. La creación de este mundo alterno post-apocalíptico se sentía muy real y empecé a averiguar un poco cuánto costó, porque parecía una película que hubiera costado como 200 millones de dólares, como unas películas de Marvel por ejemplo, y lo que encontré fue que le costó a nivel de producción 80 millones de dólares, lo cual me parece fantástico y surreal. Muy bien por el director Gareth Edwards. Inclusive creo que se va a volver mucho más atractivo para las casas de producción porque él ha podido hacer una película que a nivel visual es muy impactante, con unos efectos especiales que están muy bien logrados, con un presupuesto bastante pequeño. Inclusive, para darse una idea, una película de Marvel hoy en día puede estar costando entre 150 y 200 millones y él con 80 millones ha logrado una película de 2 horas 13 minutos en un mundo de construcción a detalle que se siente bastante físico y se siente bastante que puede ser realidad. Otra de las cosas que más me encantó es cómo se llega a alcanzar un buen balance entre el mundo con paisajes naturales y la convivencia con la inteligencia artificial, los robots. Y es que el arco de historia va a estar muy definido por este enfrentamiento o guerra entre los países que están en Occidente, que están en contra de la inteligencia artificial, y los países de Asia que están a favor de la inteligencia artificial y la convivencia con robots. Muchas de las escenas de acción y de guerra van a suceder en esta parte del continente y vamos a ver justamente en estos lugares donde hay mucha vegetación cómo es que están conviviendo robots con seres humanos y al mismo tiempo se están dando estos enfrentamientos. Esa parte de balance y de sintonía me pareció que se logra de manera muy buena. Desde el inicio se define muy bien el tono y narrativa de la película y se va a explicar con buen ritmo, casi como a un estilo tipo fábula, los motivos y bases de cada uno de los bandos, explicando por qué están en este enfrentamiento en ese momento. Algo pasó en un pasado, no les voy a contar qué, no voy a spoilear, pero va a dar mucho sustento para explicar las bases en las cuales están los personajes en este instante. John David Washington, que es el líder de la película, el protagonista, creo que hace una interpretación bastante sólida, tiene muy buen arco de historia y buen desarrollo de personajes, y también el de Madeline Yuna, que es la revelación en esta película porque creo que es una interpretación fantástica, me encantó, tiene muy buena presencia de escena, la cámara simplemente la ama y es bastante emotiva por momentos y llegas a conectar con ese personaje. Y es una actriz de apenas 9 años, no tiene experiencia actoral, me puse a averiguar un poco qué había hecho antes y no había hecho nada. Este es su primer debut en una película largometraje. Me pareció que lo hizo de muy buena manera, simplemente le sale fluido, casi como un don innato, y hace muy buena química con John David Washington. Ambos, cuando están juntos, empiezan a crear esa conexión que se siente bastante real. Los temas de cuestionamientos éticos en la película se sienten muy presentes, sobre todo por la explicación de qué va a traer esta existencia de inteligencia artificial y también el impacto que genera una guerra en la humanidad y quiénes son los más afectados. La gente del campo en esos escenarios de Asia se sentían como que eran los que finalmente sufrían mucho más y lo sentíamos muy real. Era esta parte de combinación entre esos dos temas los que me atrajo mucho más a la película. Y también me parece fantástico la cierta influencia que tomaron de películas como Blade Runner, otro clásico de ciencia ficción. De todas maneras hay mucho de esta película aquí, sobre todo porque también a los robots ellos los llaman los salientes, en la película de Blade Runner los llamaban los replicants. También sentí mucha influencia de películas de Christopher Nolan, el estilo cinematográfico sobre todo y la forma como se mueve la cámara en esos visuales de impacto, mezclando un poco con mezcla de sonido y fondos con soundtracks que son muy de épicos y saltos en la historia. También me parece que es algo tomado de este director y lo hicieron de muy buena manera. No sale en ejecución tan pulida, no es una película de Christopher Nolan, pero creo que sí hace mucho honor al estilo de este director. Películas también como Distrito 9 se siente también una influencia por ahí y Terminator claramente porque también es algo que está ocurriendo en esta parte de la revolución de las máquinas. Gemma Chan también actúa en esta película y de repente puede ser la actuación un poco más regular, no le sentí que fuera de tanto impacto, no sentí tampoco mucha química con John David
David Washington, pero no va a estar tampoco mucho tiempo en pantalla, no es algo que tampoco reste mucho a la película. Me gustó mucho las partes de epicidad que tiene, también esa escena final y las escenas de acción hacia el momento que ya va a terminar la peli me pareció fantástico. Grata sorpresa fue para mí cuando empezaron a pasar los créditos y vi que el que fue encargado del soundtrack era el grandioso Hans Zimmer, y con razón teníamos un soundtrack tan épico y tan notable, un muy buen elemento que le suma a la película en toda ocasión. Resistencia o The Creator fue para mí una muy buena experiencia cinematográfica, me gustó, puede ser que esté ahí en el top 10 de mis películas favoritas del año. Creo que es una película que se realiza muy bien, no es perfecta, sobre todo en la parte de edición creo que corre un poquito hacia el final, como lo mencioné hace un poco, me hubiera gustado ver mucho más, pero el concepto de historia y cómo se crea este mundo y lo que se logra hacer con tan poco presupuesto a nivel de efectos especiales y de meterte en esta realidad un poco utópica me pareció genial. Yo le daría a esta película una calificación de 8 de 10. Coméntenme si planean ir a ver Resistencia, qué les pareció. Gracias por ver este video hasta el final, por favor suscríbanse al canal, denle un like si les gustó, clic en la campanita y nos vemos en la próxima. Chao.